Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de Bioquímica de Cantabria del año 2024, convocatoria ordinaria. La primera pregunta, teórica totalmente, dice: respecto a la molécula de tetracloruro de carbono, indique razonadamente qué tipo de hibridación presenta el átomo central. Bueno, aquí tiene las explicaciones. Solamente digo que sería sp3. ¿Cómo será la polaridad de los enlaces? Bueno, pues son polares, puesto que el cloro es más electronegativo que el carbono. Y de la molécula es apolar, porque los momentos dipolares se anulan entre sí. ¿Será soluble en agua? No, porque es una molécula apolar y el agua es polar. ¿De qué tipo y cómo será la fortaleza de los enlaces que forman entre sí moléculas de este compuesto, de ese compuesto? Son fuerzas de Van der Waals del tipo London entre dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Son fuerzas muy débiles, lo que explica que este compuesto tenga puntos de fusión y ebullición bajos. Fijaros que aquí me he equivocado. De poner son, he puesto sin. No voy a arreglar el vídeo, ¿de acuerdo? Pero os digo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Evidentemente, en el blog es bastante más fácil de arreglar. Veis para atrás. Yo estoy leyendo el blog. Si voy hacia atrás, fijaros que tenemos aquí todos los exámenes que he solucionado en los últimos años. Y evidentemente el año que viene estará el 2025 hasta que llegue al 2099. Bueno, pues seguimos. Segunda pregunta. El aluminio tiene 13 de número atómico. Escribe la configuración electrónica del aluminio en estado fundamental. Bueno, pues acaba en 3p1, es del grupo 13, y por lo tanto acaba en p1. 3s2, 3p1. ¿Tiene el aluminio electrones desapareados en estado fundamental? Pues sí, este electrón está desapareado. No hay ningún problema, ¿no? C indica a qué grupo y periodo pertenece el aluminio. Grupo 13, periodo tercero. Indica los posibles números cuánticos del electrón diferenciador del aluminio, es decir, de este electrón. Números cuánticos, n igual a 3, por este 3. Como el orbital es p, L vale 1, m sub L podría valer menos 1, 0 y 1, y m sub S podría valer más un medio o menos un medio. Por lo tanto, hay 3 por 2, 6 posibilidades, que son las que he puesto aquí. 3. Una pila está formada por los elementos cobre y aluminio, que tienen potenciales de reducción 0,35 y menos... no lo he visto por ahí. Haz un esquema de la pila electrolítica formada con esos elementos y con todo lo necesario para que funcione, electrodos, conexiones, etc. Bueno, esta sería la pila. Aquí tenemos el aluminio, que se oxida, sería por lo tanto el ánodo, mientras que tenemos el cobre, que se reduce y sería por lo tanto el cátodo. Puente salino, una sal cuyos iones son estables con respecto a la oxidación y reducción. El cable exterior, por el que circulan los electrones desde el ánodo hasta el cátodo. Y aquí pongo un amperímetro bueno para detectar que pasa la corriente eléctrica. Bueno. Las pilas producen energía a partir de reacciones importantes. Para que la reacción global de la pila sea espontánea, debe tener una variación negativa de energía libre, y para ello el potencial global de la pila debe ser positivo, por lo que debe reducirse el cobre y oxidarse el aluminio, para que el potencial total sea positivo. Indica que el electrodo funciona como ánodo y la reacción que tiene lugar, aquí los tenemos. En el cátodo, la reducción. En el ánodo, la oxidación. En la reducción, el potencial que nos dan del cobre, 0,35. En el ánodo, la oxidación, ponemos el opuesto. El potencial de reducción del aluminio es menos 1,65, de oxidación será 1,65 y sumamos 2,0 el potencial total de la pila. Y esta sería la reacción que se produce dentro de la pila. Señala en qué sentido circulan los electrones, siempre desde el ánodo hacia el cátodo. Pues listo, papeles. En la reacción iodo más hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno, la constante del equilibrio K sub C vale 54,4 en determinadas condiciones. En un recipiente de volumen V y en las mismas condiciones se introducen un mol de cada uno de los tres gases. Vale, pues en los moles en el inicio, 1, 1 y 1. ¿Cuántos moles de cada gas habrá en el equilibrio? Bueno, fijaros que yo he supuesto que en el equilibrio hay 1 menos X, 1 menos X y 1 más 2X. Es decir, desaparecen moles del iodo y del hidrógeno para formarse moles de yoduro de hidrógeno.
Esto lo he puesto casi a voleo. Luego he pensado que K sub C vale 54,4, que como es lógico es mucho mayor que 1, y por lo tanto tienen tendencia a que la proporción de productos sea mayor que la de reactivos. Pero imaginaros que yo me equivoco y que al revés, que hay moles de yoduro de hidrógeno que se transforman en hidrógeno e yodo. Lo único que va a ocurrir es que X me va a salir negativo. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo lo he supuesto así y vamos hacia adelante. La constante 54,4 será igual al número de moles de yoduro de hidrógeno, 1 más 2x dividido por el volumen y al cuadrado. Fijaros que el volumen no afecta. La concentración de yodo será 1 menos x dividido volumen y la de hidrógeno 1 menos x dividido volumen. Volumen al cuadrado, volumen y volumen se van. Y fijaros que me queda esto así. Lo puedo resolver como una ecuación de segundo grado haciendo estos cuadrados de binomios, pero es un peñazo. Es mucho más cómodo hacer la raíz cuadrada de 54,4, la raíz cuadrada del numerador 1 más 2x y la raíz cuadrada del denominador 1 menos x. De esta forma, tengo una ecuación de primer grado. Despejo x y me da un valor de 0,68, que es posible. Imaginaros que me hubiera salido menos 0,3. Bueno, pues significaría que aquí habría 1 menos 2 por 0,3, aquí habría 1 menos 0,3, es decir, más 0,3, es decir, que el equilibrio estaría desplazándose hacia la izquierda, el sistema hacia la izquierda. Bueno, y ahora nos preguntan que cuántos moles de cada gas hay en el equilibrio. El número de moles de yodo y el número de moles de hidrógeno es el mismo. 1 menos x, es decir, 1 menos 0,68, 0,32 moles. El número de moles de yoduro de hidrógeno, 1 más 2x, 2,36 moles. Y B, ¿cuál será el grado de disociación del yodo? Pues sería x dividido 1. Es decir, cuántos moles se disocian de cada uno. Será por lo tanto x partido 1, 0,68 entre 1, 0,68. ¿Qué queréis expresarlo en tanto por ciento? 68%. Cinco. Dada la reacción, 4 de amoníaco más 3 de oxígeno para dar 2 de nitrógeno más 6 de agua líquido, delta H igual a menos 80 kilojulios. Ese valor negativo me indica que la reacción es exotérmica. Razona cómo tendría que modificarse la temperatura para aumentar la proporción de nitrógeno, es decir, para que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Todo esto de la ley de Le Chatelier. Recordar que cuando modificamos alguna condición externa y se rompe un sistema que está en equilibrio, ese sistema evoluciona de tal modo que contrarresta en parte la modificación que se ha introducido. Aquí, por ejemplo, si aumentamos la temperatura, el equilibrio se va a ir hacia donde sea endotérmica, es decir, hacia la izquierda. Como queremos que vaya hacia la derecha, hacia donde desprende calor, tendré que disminuir la temperatura. Razona cómo tendría que modificarse la presión para aumentar la proporción de nitrógeno molecular. Es decir, para que se vaya hacia la derecha. Fijaros que a la derecha hay menos moles gaseosos. Por lo tanto, si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, aumentar la presión. C. Alcanzado el equilibrio, ¿cómo influiría la inyección extra de oxígeno? Si añadimos oxígeno, el equilibrio se desplaza hacia la derecha para eliminar oxígeno. Es decir, aumentaría la cantidad de nitrógeno, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y D. ¿Cómo influiría en el equilibrio el que se fuera retirando agua del reactor a medida que se forma? Parecería que de una forma inmediata tendríamos que decir que también hacia la derecha, pero el agua es líquida y por lo tanto no se encuentra en la constante de equilibrio. El equilibrio no se vería modificado. 6. El hidróxido de magnesio es insoluble. Su producto de solubilidad 8,9 por 10 elevado a menos 12. Calcula la máxima cantidad de moles del hidróxido que podrá disolverse o disolver en un litro de agua. Es decir, moles en un litro de agua, pues la solubilidad molar. Este es el equilibrio. Fijaros que la concentración de magnesio sería S, la de hidroxílodo S, por este 2. Es decir, delante de cada S, delante de la solubilidad, siempre aparecen los coeficientes estequiométricos de los iones correspondientes. Constante, concentración de producto elevado a sus coeficientes, S por 2S al cuadrado, 4S cubo. De aquí despejamos S y obtenemos un valor de 1,3 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Esa es la cantidad que se puede disolver en un litro. 1,3 por 10 elevado a menos 4 moles. B. Calcula el pH de una disolución saturada de hidróxido de magnesio. Si está saturada,
es porque la concentración de iones hidroxilo es 2S. Multiplicamos 2 por S, le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y se lo restamos hasta 14, puesto que aquí estamos calculando el pOH. pH sería 10,4. Lo que sí sabemos es que el pH tiene que estar entre 7 y 14, puesto que es una disolución básica. Fijaros que aquí hay iones de hidroxilo. C. Indica y razona algún procedimiento que incremente la solubilidad, es decir, que el equilibrio se venga hacia la derecha. Si yo pongo un ácido fuerte, va a reaccionar con el grupo OH, los grupos hidroxilo, los va a ir eliminando en forma de agua, y por lo tanto, para regenerar los iones hidroxilo que estamos eliminando, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. De esa forma, la solubilidad sería mayor. D. Razona si la adición de una sal soluble de magnesio disminuirá la solubilidad. Sí. Si estamos adicionando iones magnesio 2 positivos, el equilibrio se desplaza para eliminar esos magnesio 2 positivos. Por lo tanto, la solubilidad es menor. También podemos fijarnos aquí. La constante es constante, evidentemente. Si yo aumento la concentración de magnesio, disminuye la concentración de OH y por lo tanto la solubilidad. Es el conocido efecto del ion común. Aquí hay otro pequeño error, fijaros que sería magnesio 2 positivo, como superíndice. Exponente, ¿no? Seguimos, 7. Se dispone de 80 mililitros de una disolución 0,15 molar de ácido clorhídrico, disolución A, y de 100 mililitros de otra disolución 0,1 molar de hidróxido de sodio, disolución B. Determina el pH de la disolución A. Bueno, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, está totalmente disociado, y por lo tanto la concentración de iones hidróneo va a ser igual que la concentración de ácido clorhídrico, 0,15 molar. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo, 0,82, disolución muy ácida. B. Determina el pH de la disolución B. Es de hidróxido de sodio, es decir, que el pH va a ser muy básico. El hidróxido sódico se disocia totalmente y la concentración de iones hidroxilo será 0,1, la concentración que habíamos puesto inicialmente de hidróxido de sodio. Le hacemos el logaritmo y le cambiamos el signo, y eso sería el pOH. Lo restamos hasta 14 y nos da el pH, 13. Disolución muy básica. Si se mezclan ambas disoluciones, ¿cuánto valdrá el pH de la disolución resultante? Bueno, aquí se va a producir una neutralización, pero es posible que o sobre ácido o sobre base. Por lo tanto, tendremos que calcular el número de moles de ácido clorhídrico y el número de moles de hidróxido de sodio. De lo que haya más, sobra, y es lo que hacemos aquí. Moles de clorhídrico, molaridad por volumen 0,012. Moles de NaOH, molaridad por volumen 0,01. Por lo tanto, lo que sobra es ácido clorhídrico. ¿Cuánto sobra? 0,012 menos 0,01, 0,002 moles de clorhídrico, sin neutralizar. ¿Cuál será la concentración de iones hidróneo? Que es la misma que de ácido clorhídrico sin neutralizar. Moles partido volumen. Los moles que no se han neutralizado, 0,002, entre el volumen total, 0,18 litros. Nos da un valor de 0,011 molar, le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y nos da el pH, 1,95. Fijaros que antes creo que la disolución A tenía un pH de 1, creo que era. Y fijaros que como se ha neutralizado en parte, ha subido el pH acercándose a 7. 1,95. B. D. ¿Qué volumen adicional y de cuál de las dos disoluciones A o B tendríamos que añadir a la mezcla del apartado C para que el pH final fuera 7? Bueno, recordar que había 0,012 y 0,01. Por lo tanto, habría que agregar 0,002 moles de hidróxido de sodio. El volumen será igual a los moles que vamos a añadir dividido por la molaridad. Los moles son 0,002, la molaridad 0,1, 0,02 litros o lo que es lo mismo 20 mililitros. 8. Teoría. En una reacción añadimos un catalizador. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. La entalpía de la reacción aumenta. Falso. Las magnitudes termodinámicas no cambian. B. La reacción se hace más espontánea. Falso. Delta G tampoco cambia. Fijaros que los catalizadores lo único que hacen es disminuir, si el catalizador es positivo, la energía de activación. Y por lo tanto,
aumenta la velocidad. C, la energía de activación disminuye, verdadero si el catalizador es positivo. Y D, se llega más rápido al equilibrio, verdadero también. Eso es lo que hace, que aumente la velocidad y por lo tanto se llega al equilibrio en menos tiempo. 9. Indica ya la orgánica, razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El cis-but-2-eno y el metilpropeno son compuestos isómeros. Sí, este sería el but-2-eno y el cis sería con los dos grupos metilo hacia arriba o hacia abajo. Y este sería el metilpropeno. Como veis, la fórmula de los dos es C4H8. Por lo tanto, son isómeros. En este caso serían isómeros de cadena. B. El etil-metil-éter y el propan-1-ol no son isómeros. Pues falso, porque sí son isómeros. Son estos dos compuestos y los dos tienen de fórmula molecular C3H8O. C. El but-1-eno no tiene isomería cis-trans. Verdadero. Para que haya isomería cis-trans, estos dos carbonos tienen que tener cada uno dos grupos diferentes. Y este carbono tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, no tiene isomería geométrica. D. El 2,3-dimetilpentano no presenta isomería óptica. Falso, porque sí presenta isomería óptica. Este carbono es asimétrico. Fijaros que tiene un hidrógeno, un CH3, un CH2CH3 y un CHCH3-2. Tiene 4 grupos distintos y por lo tanto presenta isomería óptica. Falso. Y último ejercicio, orgánica también. Dado los compuestos but-1-eno y propan-1-ol, desde luego, ¿qué nombre le han puesto a los compuestos orgánicos? Que es que la lengua se hace un nudo. Antes era más fácil. Antes llamábamos 1-buteno, 1-propanol. Y ahora but-1-eno, propan-1-ol. En la adición de agua en medio ácido, el but-1-eno, ¿qué compuesto se obtendrá preferentemente? Este es el but-1-eno, agua. Ahora, hay dos posibilidades, que el hidrógeno del agua venga al CH2 o que venga al CH. La regla de Markovnikov dice que el hidrógeno va al carbono que tiene más hidrógenos, por lo tanto se obtendría mayoritariamente el bután-2-ol. ¿De acuerdo? El hidrógeno al carbono 1 y el OH al carbono 2. Minoritariamente al revés. B. En una oxidación de propan-1-ol, ¿qué compuesto puede obtenerse? ¿O qué compuestos? Bueno, pues se obtienen dos. Se oxida inicialmente hacia el aldehído correspondiente, que sería el propanal. Pero es que el propanal vuelve a oxidarse para formar el ácido correspondiente. Por lo tanto, se están obteniendo dos compuestos. C. En una reacción de eliminación del propan-1-ol, ¿qué compuesto puede obtenerse? Uno solamente. Este OH se va con un hidrógeno de aquí, se forma agua más propeno. Bueno, el agua no lo he puesto. Estrictamente deberíamos de haberlo puesto, pero normalmente en las reacciones orgánicas se ponen los compuestos orgánicos. Y D. En una reacción de reducción del propan-1-ol, ¿qué compuesto puede obtenerse? Pues el alcano correspondiente sería el propano. Bueno, y nada más, solamente fijaros que si yo sigo leyendo aquí, sigo pasando la página en el blog, fijaros que viene aquí ya el examen de la convocatoria extraordinaria. Por eso digo que creo que es más cómodo que estudiáis en este blog, selectividad josecuenca.blogspot.com. Iré actualizándola periódicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.